¿Qué tal? Buen día. Estamos ahora aquí en la lección 11. Estamos con la tercera parte de los elementos expositivos. Prácticamente con esta lección terminamos nuestro curso de homilética relativo a cómo preparar el sermón. La próxima clase, que ya es la última, únicamente hablaremos de cuestiones de oratoria, algunas formas en las que podemos presentar el sermón, pero para preparar, hasta aquí sería la última mm, lección. Ahora vamos a ver en la tercera parte de los elementos expositivos, que como recordaremos es el tercer bloque de elementos del sermón. Hoy vamos a ver la aplicación general del sermón, la aplicación y la transición. Entonces vamos a ver esos dos elementos en esta clase. Primero, las aplicaciones. La aplicación es el momento en que conectamos la enseñanza, lo que estamos diciendo del texto bíblico, todas las verdades que se desprenden de la Biblia, con nuestro diario vivir. Es decir, cómo se conecta lo que dice la palabra con lo que vivimos nosotros. Eh, por ejemplo, aquí tenemos esto, ¿no? ¿Cómo conectamos esto que ocurrió en el Mar Rojo con Moisés abriendo el mar con ahora un ejemplo actual abriendo caminos, superando obstáculos? ¿Cómo Moisés pudo superar este obstáculo y hacer que eso lo entendamos para aplicar a nuestra vida actual? Entonces, básicamente esas son las aplicaciones. Las características de la aplicación es que tiene que ser bíblica, es decir, que tiene que desprenderse de una verdad bíblica. No podemos hacer aplicaciones a partir de consejos o pensamientos, reflexiones psicológicas, emocionales o todo ese tipo de cosas que a veces se da mucho en las predicaciones, sino que tiene que venir directamente de la palabra de Dios. Tiene que ser inclusiva en el sentido que eh, incluya a todos, pero cuando decimos todos, también el predicador. Esas aplicaciones no tienen que ir o apuntar únicamente a los que escuchan, sino primeramente al predicador. Tienen que ser claras porque estas aplicaciones están trayendo un pensamiento en cierto sentido abstracto de la palabra de Dios. A veces hay cuestiones difíciles de entender de la Biblia que podemos aclarar mediante ejemplos actuales, pero si no somos capaces de aclarar la palabra de Dios mediante ejemplos, pues entonces no tiene mucho sentido que hagamos esas aplicaciones. Tiene que ser contextual porque tenemos que saber a quién estamos hablando. Es decir, conocer nuestra congregación, conocer nuestra audiencia. Contextual en el sentido que eh, hablemos, se, hablemos conforme al oyente. Si estamos hablando a jóvenes, si estamos hablando a matrimonios, si estamos hablando a una congregación nueva, a una congregación ya formada, a líderes, etcétera. Sabiendo esto, nosotros podemos hacer aplicaciones relacionadas con ellos. Tiene que ser concreta en el sentido que tiene que ir directamente al punto. Motivadora porque tiene que, o busca, la aplicación busca que lo que estamos escuchando se transforme en una decisión, en una acción, en un cambio, en una transformación, dicho en otras palabras. Entonces, mediante las aplicaciones, nosotros motivamos a las personas a que apliquemos en nuestra vida las enseñanzas bíblicas. Y tiene que ser inspirada porque como predicadores tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre.
A veces sí, es verdad que nosotros podemos preparar nuestras aplicaciones, pero a la hora de predicar surgen palabras que no teníamos pensadas. Entonces creemos que es el Espíritu Santo, creemos que es Dios guiando la predicación y allí es donde tenemos que permitir eso, ¿no? Em, Aquí hay varias posturas, ¿no? Yo la verdad que he transitado por varias. En ciertos momentos he dicho, no voy a escribir las aplicaciones así como se me ocurran en el momento porque doy oportunidad a que el Espíritu Santo me dirija. Solo las aplicaciones, ¿eh? No, no la investigación ni nada de eso. Las aplicaciones, nada más pongo allí a hacer aplicación y ya. Pero también he transitado por el lado de escribir completamente la aplicación. Hay personas que incluso leen la aplicación y allí pues ya van muy seguros a lo que van a decir, pero en este sentido eh, quizá no dejamos que el Espíritu Santo allí inspire, ¿no? Esa parte, a menos que lo haga mientras que estamos escribiendo, ¿no? También puede ser válido. Ahora yo creo que no podemos ir ni de un lado ni de otro, ¿no? Sino que situarnos en el punto medio en el que pensemos las aplicaciones, pero que también permitamos a Dios que en el momento de la predicación, pues, hable u obre. ¿En qué momento decirlas? Las aplicaciones, por lo general, deben decirse después de cada verdad bíblica. Eso tiene que ser así. Cada verdad bíblica nosotros tenemos que aplicarla. Por lo que hay dos formas, pero hay dos formas, ¿no? La primera forma en bloque. A ver, aquí creo que ya lo había dicho en el video anterior cuando hablábamos de la explicación y dijimos, cada explicación tiene su contraparte en una aplicación. Entonces, hay una suerte de sube y baja que es explico, arriba teórico, aplico, abajo aterrizado, práctico, o sea, en la vida de las personas. Explico, aplico, explico, aplico, explico, aplico. Y todas esas explicaciones tienen que traer una aplicación, pero a veces no es posible porque pues estamos durante la predicación diciendo muchas verdades, ¿no? Entonces, pues aplicar cada una de ellas es un poco complicado, por lo que eh, recurrimos a este método que es en bloque, es decir, al final de cada subdivisión. Y hay quienes dicen que incluso puede ser al final de cada división. En ese momento, hasta que termine de explicar todas mis subdivisiones, allí yo puedo hacer una aplicación. Esto, la verdad es que a mí me parece muy breve, o sea, hay mucho espacio entre verdades y aplicaciones. O sea, sería explico, 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 aplico. Entonces, hay muchas explicaciones que quedan sueltas sin una aplicación, ¿no? Que quizá ya no se comprenden porque no somos capaces de aterrizarlas. En ese sentido, quizá la al final de cada subdivisión todavía puede ser más viable, ¿no? Porque explico en el texto, esto ya lo vimos en el video pasado, explico en el texto, explico en la referencia, explico en el ejemplo, y no necesariamente en los tres momentos, pero sí mínimo dos de ellos, y después aplico y me voy a la segunda subdivisión, explico en el texto, explico en la referencia y o en el ejemplo y aplico. Allí digamos que son espaciadas, o sea, siguen siendo en bloque, pero no tan espaciadas como si lo hiciéramos al final de cada división. Ahí entonces yo les recomiendo al final de cada subdivisión.
Entonces, esta forma permite que cerremos cada sección o subdivisión con ese llamado a la reflexión o a la acción que es la aplicación. Y hay otra forma que es la intercalada, que se realiza durante la explicación del texto. eh, Se hace explicación del texto o versículo, base, aplico. Doy una referencia, aplico. Doy un ejemplo, aplico. Entonces allí estamos verdaderamente aplicando cada verdad bíblica. Entonces eso mantiene al oyente conectado y hay una aplicación constante. El problema de aquí es que lleva mucho tiempo, requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces a veces la predicación puede alargarse porque estamos aplicando. Pero ahorita vamos a ver algunos errores que no debemos cometer, entre ellos el sobre aplicar. Muy bien. Am, Ahora vamos a ver algunos métodos para realizar una aplicación efectiva, o sea, cómo podemos elaborarlas, ¿no? Entonces, hay tres métodos aquí, al menos tres, puede haber más, que es una aplicación personal, o sea, lo que la palabra está enseñando, que como predicador yo ya viví, lo transmito. Generalmente puede ser así con esta frase, ¿no? Aquí les puse una frase para que identifiquen las diferencias entre cada una de estas tres o cada uno de los tres métodos. En la aplicación personal puede ser así, una vez, recuerdo algún día, en cierto momento de mi vida, etcétera. Pero estamos haciendo una referencia a la propia experiencia. Esto nos ayuda porque nos conecta con las personas que nos están escuchando. Hay un despertar en la empatía, somos sinceros, somos honestos e incluso mostramos nuestro lado humano vulnerable, lo cual es natural. Y de esa forma las personas pues se sienten identificadas. Ahorita vamos a ver algunos advertencias, ¿no? O por allí cosas en las que debemos tener cuidado a la hora de hacer cada una de estas aplicaciones. La segunda sería una aplicación basada en un ejemplo cercano y allí, digamos, la palabra así como clave o no quiero usar esa palabra, la palabra como característica de este tipo de aplicaciones es conozco a o conocí una vez una hermana me dijo, un hermano, etcétera, ¿no? O sea, haciendo relación, haciendo referencia que no somos nosotros, pero que sí pasó. Em, También ahorita vamos a ver algunas advertencias respecto a esto. Pero esta aplicación basada en un ejemplo cercano es útil porque son hechos que verdaderamente han ocurrido, son hechos que pueden ocurrir a cualquier persona. Estos provienen de la observación, del conocimiento de nuestra congregación o nuestra audiencia, del como predicadores estar atentos a las necesidades de la congregación, del tomarse un tiempo para escuchar a las personas, incluso para dar consejería. Esto yo constantemente les he dicho que hablen con las personas, como predicadores no tenemos que estar eh, a, a, alejados, ¿no? De la congregación, no estamos nosotros en un nivel diferente, en un pedestal allí en el que no nos podemos mezclar con los demás, sino todo lo contrario, nosotros tenemos que buscarlos a ellos, tenemos que preguntarles cómo están, cómo les va con esto, con lo otro, en su familia, etcétera. Y lo que nos cuentan, pues lo podemos utilizar con el debido respeto, que ahorita les decía que vamos a ver algunas advertencias, lo podemos utilizar como aplicaciones en nuestra predicación. Y la tercera forma es aplicaciones a través de ejemplos hipotéticos. Esto de hipotéticos es que en realidad no han ocurrido, o sea, son ejemplos imaginarios. Y bueno, justo esa es la palabra como
característica o palabra clave. Imagina que, y entonces nosotros estamos explicando y de pronto decimos, imagínense que tal cosa. Allí, esto no me pasó a mí, no le pasó a alguien cercano, pero es un ejemplo eh, que nos sitúa en una situación general, ¿no? Recurrente. Para eso, bueno, también hacemos el uso de la imaginación, pero no excesiva, ¿no? También debe tener un poco de coherencia, de credibilidad, esa aplicación, ¿no? Entonces, de esta forma, de estos tres modos, nosotros podemos estar aplicando y esos tres modos los podemos cruzar con estas áreas para una aplicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una aplicación personal en el área laboral. Fíjense que una vez en el trabajo a mí me pasó esto, etcétera. O una aplicación personal en cuanto a la salud. Recuerdo que cuando fui al hospital, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que a mí me pasaron, pero también lo puedo hacer con una persona cercana. En una ocasión, mi esposa pasó por esta situación de salud, es la misma área, pero también una persona cercana. El pastor en la cuestión ministerial, bla, 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 etcétera. Entonces, podemos cruzar, o sea, como combinar cada una de estos métodos con estas áreas. Tenemos aquí, por ejemplo, el método hipotético. Imagínense que están atravesando por una situación legal, que un día llega un abogado, les da un citatorio. Esto puede ser que conozcan a la persona o no, pero si es hipotético es que no ha pasado, o que al menos no conocen a nadie, pero que ustedes pueden dar una situación general. Imagínense que de pronto uno de sus familiares se encuentra perdido en un vicio. Puede ser que sea un ejemplo cercano, puede ser que uno mismo haya pasado por esa situación o puede ser que no, pero, pero que ustedes empiezan a imaginarlo. Entonces, como verán, cada uno de estos métodos puede ser atravesado, cruzado, le decimos nosotros, con cada una de estas áreas para darle mayor diversidad a nuestras aplicaciones. Miren, aquí tenemos un ejemplo hablando de el tema de la importancia de mantenerse despiertos en Hechos 27 al 12, que nos habla de Eutico, que es un tema que hemos revisado en clase, un ejemplo de clase y que ya también fue predicado este tema, ¿no? Entonces, supongamos que estamos explicando cómo Eutico, al sentarse en la ventana, él se distrajo. ¿Por qué no se sentó en las sillas de enfrente o buscó lugar ahí como saqueo, ¿no? Bueno, en otro contexto, como saqueo se va metiendo entre la gente para estar eh, por ahí o que hasta sube a un árbol para ver a Jesús. Eutico, él decide sentarse en la ventana y eso lo distrae porque pensamos, ¿no? Está más atento a lo que está ocurriendo afuera que lo que está ocurriendo adentro. Y puso en riesgo su vida literal, pero también nosotros en un sentido espiritual. Entonces estamos explicando eso, damos ya sea que lo querramos hacer en bloque, al final también trayendo otros ejemplos bíblicos y referencias, y vamos a hacer una aplicación. Y yo la voy a aplicar en el área espiritual, pero la puedo hacer en cualquier área. Aquí decido hacerlo en el área espiritual porque estoy diciendo que mantenerse despierto espiritualmente, ¿no? Entonces lo voy a hacer bajo el método personal y digo, recuerdo que en un tiempo yo estuve como Eutico, muy distraído
de mi vida espiritual, o sea, de mi relación con Dios, distraído y preocupado por el ministerio de los niños. Esto en apariencia era algo correcto porque estaba trabajando para Dios, pero me afané en eso olvidando lo importante que es Dios y no el servicio a Dios. Y ya, esa es una aplicación. A veces esas aplicaciones las podemos redondear haciendo llamados, ¿no? Así. No sé si usted ha estado en la misma situación y ya. De hecho, con esto ya, con esta aplicación personal, pues ya estamos haciendo un llamado. Ya la gente, las personas, los que nos escuchan, se están situando en su propia vida. Pueden estar pensando, sí, yo también. Recuerdo que en la predicación me afané mucho sacando mis sermones, pero sin cuidar mi área, no sé, de oración, etcétera. O puede ser que el músico esté diciendo, sí, yo también me afané mucho sacando mis canciones, pero ni oraba, etcétera, ¿no? Entonces, cada quien, en cierto sentido, cuando yo estoy platicando esto, se están situando y eso es suficiente. Pero con la misma verdad, yo puedo utilizar otro método. Ahora no voy a hablar de mí, sino de un ejemplo cercano. Y no voy a hablar del área espiritual, sino voy a hablar del área familiar. Entonces, vemos cómo una verdad puede aplicarse en diferentes áreas. No en todas, pero sí en varias. Y entonces un ejemplo cercano, o sea, alguien que conocimos, un pastor que vino a predicar una ocasión y dijo, él decía que su hijo estaba lastimado por él y enojado con Dios porque le reprochaba a él, o sea, al pastor, que él tenía, como pastor, tenía tiempo para los hermanos que iban y tocaban y el pastor se levantaba, pedían oración y el pastor oraba. Era sábado y era domingo, era lunes y el pastor ahí estaba, pero que el hijo le decía, papá, ¿por qué no vamos al cine? No, tengo que ir con tal hermano. Oye, papá, ¿por qué no va? No, tengo que ir acá. Entonces, él dice que le reprochó que tenía tiempo para la iglesia, pero no tiempo para él. Y entonces, esta verdad de que estamos distrayéndonos, aquí lo enfatizamos. A veces podemos distraernos en cosas buenas, pero poner en riesgo a nuestra propia familia, como le ocurrió a este pastor. Este, bueno, es una forma de aplicación, ¿no? Y otra forma, con la misma verdad, un ejemplo hipotético, o sea, algo que no ha ocurrido. Imagínense una iglesia que canta, que predica, que sirve, pero no se da cuenta que hay miembros que se están enfriando, o sea, que se están distrayendo, que están cayéndose como Eutico y los dejan ahí. ¿Quién de nosotros está mirando por ellos? ¿O quién de esta iglesia, no? Es hipotética porque no ha ocurrido. Esperemos. ¿Quién está orando por ellos? ¿Quién está enseñándole a los nuevos? ¿Quién está restaurando? ¿Quién está yendo por los lastimados? Entonces, esto es así, es como, al decir hipotético es imaginarlo, es como lanzarlo al aire, pero pues en muchas ocasiones pues realmente ocurre esto, ¿no? Eh, bueno, ese es un ejemplo. Ahora, quisiera mostrar algunos errores que cometemos en las aplicaciones. Eh, un error es que podemos nosotros usar aplicaciones sin relacionarlo con el texto y quizá con el tema, ¿no? Esto ocurre mucho porque cuando estamos explicando y hacemos referencia a otros textos, a veces ese texto nos desvía del tema y también la aplicación nos desvía del texto y por lo tanto también del tema, ¿no? Em, por ejemplo, estamos tomando un texto que habla del perdón y nuestro tema es el perdón, pero lo utilizamos para hablar por ejemplo, lo utilizamos para hablar no sé, de las ofrendas.
Cuando entonces, porque yo quería hablar de las ofrendas, de los diezmos, y entonces me desvío en esa aplicación y en vez de hablar del perdón ya estoy diciendo, eh, y muchos de nosotros no estamos diezmando y eso y esto. Pero en realidad esa aplicación, aunque estemos diciendo una verdad, no tiene una relación con el texto y eso nos está desviando del tema. Así que cuidado con esas aplicaciones. Otro, usar experiencias personales como única forma de aplicación. O sea, que constantemente nosotros estemos usando nuestra vida como ejemplo. Debemos hacerlo, eso sí, porque al final la palabra de Dios vino a nosotros, ¿no? Y nosotros ya lo vivimos y debemos aplicarlo. Y debemos enseñarles cómo es que eh, vivimos esta parte de la palabra. Pero aquí el problema es cuando todo gira en torno a nosotros. Y debemos saber que la predicación debe exaltar a Dios, no a nosotros. No es un testimonio, es una predicación. Entonces, debemos compartir lo que Dios hizo en nuestra vida, no lo que nosotros hacemos por Dios. Eh, Aquí podemos nosotros como solución decir, eh, gracias a Dios es que tal cosa ha pasado. O sea, es como que siempre estar exaltando a Dios, no a nosotros. Eh, Sobre todo si esa aplicación es como una aplicación que tiene que ver con la soberbia o algo así, ¿no? Ahorita creo que lo voy a decir. Tercer error, hacer aplicaciones demasiado largas o múltiples por cada punto. El ejemplo de acá sirvió, o sea, es una verdad que yo les mostré tres ejemplos, pero a la hora de predicar no vamos a dar los tres, únicamente vamos a dar uno de ellos. Entonces, un error es que hacemos una aplicación y sin pasar a otra verdad, hacemos otra aplicación. Y sin pasar a otra verdad, hacemos otra aplicación. Entonces damos un ejemplo hipotético y después me voy a un testimonio y después me voy al caso de un hermano que conocí y después me voy al caso de mi esposa que también pasó esto y entonces estamos haciendo muchas aplicaciones o una aplicación demasiado larga, o sea, que una experiencia que yo viví, pues no vaya al punto directo, sino que empiece a hablar de desde ese día, desde el momento en que me levanté, pero para eso ustedes deben conocer que también pasó esta cosa y el perdón que les estoy hablando, pero primero les enseño todo lo malo que me hicieron y fíjense que en alguna vez también me hicieron esto y después me hicieron lo otro y entonces esas aplicaciones pues realmente cansan y dispersan al oyente. Entonces debemos ser concisos en lo que queremos decir y que sea una sola vez por cada verdad. O como ya vimos, una por cada bloque, ¿no? O sea, una por todas las enseñanzas, todas las explicaciones, una. Otro que está muy relacionado con ese segundo es autoexaltarse. Que decimos, es que yo siempre he obedecido, yo siempre he perdonado, a mí nunca me ha pasado esto. Ahí estamos realmente proyectando soberbia. Es que en mi trabajo me está yendo muy bien y yo gano mucho bueno, sí, pero podemos nosotros em, realmente ahí escucharnos más como una autoexaltación que predicar a Dios, ¿no? Entonces, para eso debemos mostrar nuestra vulnerabilidad y dependencia de Dios. Y podemos decir, en vez de decir, yo siempre he perdonado, porque podemos decir, me ha costado perdonar, pero la gracia de Dios me ha ayudado a hacerlo. En algún momento de mi vida yo aprendí a perdonar, Dios lo puso en mi corazón y lo hice, ¿no? De esa forma, pues estamos centrándonos en lo que Dios hizo y no en lo que nosotros hacemos. O sea, las virtudes al final y los méritos son de Dios y no de nosotros. Otro error a la hora, esto por ejemplo, a la hora de hacer aplicaciones
en un sentido, en el segundo, bajo el segundo método, que son aplicaciones con, basadas en ejemplos cercanos, un error puede ser exponer a otras personas. O sea, usar ejemplos reales, eso sí, pero eh, sin cuidar la confidencialidad. O sea, eh, decir, una vez el hermano Pedro, fíjense que vino y me platicó que fue infiel. Y, ay, caray, y allí está la familia del hermano Pedro, o está el, la esposa, o así. Y realmente esas son situaciones que van a avergonzar, que van a herir y no que van a edificar. Entonces, si vamos a usar ejemplos reales, sí, pero sin mencionar a las personas, no usar nombres, no usar detalles, no usar cosas que nos están confiando, porque también, hablando de, ya lo dije, nosotros tenemos que buscar a las personas e interesarnos por ellos, pero sin usar su vida para exponerlos, ¿no? Otro error es aplicar sin considerar al público. Ya lo habíamos hablado un poquito en las características. Entonces, no todas las aplicaciones funcionan para jóvenes, adultos, líderes, etcétera, sino que nosotros tenemos que conocer a nuestra congregación. Eh, Esto es muy importante, conoce a tu audiencia, aplica las cosas a su realidad, a su nivel, a sus luchas. Les decía yo en clases, no vamos a decir un ejemplo hipotético, o sea, algo que no ha ocurrido. Imagínense que ustedes eh, están en el aeropuerto y van a viajar en avión. Y de pronto llega alguien y dice, las personas así, oye, pero yo nunca he viajado en avión, yo nunca voy al aeropuerto, ¿por qué me estás hablando de esto? Probablemente tú sí, porque tú lo haces, porque, pues sí, ¿no? Tienes la posición de hacerlo, pero te estás desconectando de tu público. Si vas a predicar a una iglesia humilde, con dificultades económicas, si estás hablando de, imagínate que te vas a la playa y te pasa, pues sí, pero nunca salgo de vacaciones, me la paso trabajando y me vienes a hablar de esto, pues entonces lo que estamos evidenciando es que desconocemos a las personas, es que no estamos siendo empáticos, es que no nos ponemos en su lugar y estamos aplicando como si, no sé, como todos desconectados, ¿no? Entonces necesitamos conocer a las personas de nuestra audiencia. Eh, Otro, repetir las mismas aplicaciones es otro error. O sea, siempre estar hablando de, no sé, del diezmo, siempre estar hablando del servicio, siempre estar hablando de no sé, siempre estar hablando, a mí me pasa con, no sé, con lo familiar, no, bueno, trato, procuro, siempre tendemos hacia algo, ¿no? Pero no lo sé. O sea, por ejemplo, siempre hacer las aplicaciones en el área del laboral y siempre, y en el trabajo esto, y en el trabajo lo otro, y en el trabajo aquello, o en el área del servicio, no sé, bueno, en fin. Tenemos que, ya ahorita dimos diferentes métodos y diferentes áreas. Si son tres métodos y dimos acá como 10 áreas, 2 4 6 12 áreas. O sea, aquí podemos hacer 36 utilizando los tres métodos en cada una de estas áreas, 36 formas de aplicación. Y entonces, que siempre estemos hablando de yo. Y en el área laboral, todo, pues como que ya, ¿no? Entonces ampliemos nuestro alcance, apliquemos en diferentes áreas. Incluso aquí, fíjense cómo hay carácter, el discipulado, cosas que no puse atrás, pero utilicen ustedes su creatividad, su experiencia
para poder hacer más aplicaciones. El 9, no, el 8, abusar del emocionalismo. La, la aplicación es el momento en el que nosotros, si lo hacemos bien, nos conectamos con las personas. Puede ser que en la explicación estemos muy arriba, ¿no? Muy teóricos, teológicos, hablando cosas muy abstractas. Pero en la aplicación es el momento en que miramos a las personas directamente a los ojos y les decimos, esto que yo viví, tú lo puedes estar viviendo y te comparto mi experiencia. Pero a veces podemos exagerar en esto. Si naturalmente tú sientes alguna emoción, pues como predicador es válido. Es válido de repente llorar, es válido de repente gritar, es válido que se te quiebre la voz. Eso es perfectamente válido. Pero si estamos abusando de eso, pues quizá ya no edifica tanto, ¿no? Así que, pues bueno, una forma de evitar este error, pues es dejar que realmente sea el Espíritu Santo el que nos mueva y que esas emociones, pues sean honestas, equilibradas, ¿no? Bueno, y finalmente otro error, que creo ya me extendí un poquito en esto, pero pues es necesario decirlo, es ser demasiado vago o general, ¿no? O sea, decir como aplicación, ya estoy explicando acá todo esto de Utico y dije otros ejemplos de personas que se durmieron y hablé de Jonás y hablé de más personas y digo, por eso hermanos, debemos evitar distraernos. Ahora vamos al segundo punto. No, sí, pero ¿cómo? O sea, eso que me estás diciendo es muy vago. Tenemos entonces que ser concretos, tenemos que decir cómo es que yo puedo, en qué aspecto debo evitar distraerme, cómo puedo hacerlo, con qué motivación, o sea, aterrizar eso, porque es la función de la aplicación, ¿no? Aterrizar todo. Y si solamente decimos, por eso debemos ser mejores cristianos, pues sí, pues es lo que, a eso vengo, ¿no? Pero lo que quiero aprender es cómo, es en qué, es, dime, háblame directamente a la cara y dime lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que las personas están buscando. Y si nosotros solo les decimos, pórtense bien, pues nos quedamos muy arriba, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí. Si ustedes quieren hacer algunos ejercicios, háganlos, mándenlos o ustedes mismos en sus propias predicaciones traten de utilizar todas estas herramientas que hemos aprendido hoy y, e ir variando en nuestra forma de aplicar. Muy bien, ahora finalmente vamos a ver la transición. Las transiciones son esa oración breve, que puede ser una frase, un párrafo pequeño, que conecta división, cada una de las divisiones principales. Cuando yo estoy terminando de predicar el primer punto, la primera división, al final, para que no se vea como muy trunco, no se vea que incluso estamos cambiando de tema, allí hacemos una transición. Ya hemos visto, en clase vimos, pero no recuerdo si en video, que era diferente la oración de transición, la cual viene, no sé si lo digo acá, no. La oración de transición que viene en la estructura lógica, esa es una. La frase de transición que introduce o presenta subdivisiones y esta transición que le vamos a llamar transición general para no confundirla. Esta transición general es la que nos sirve para pasar de división a división de una manera natural, fluida. Se elabora
muy sencillo. Tenemos que resumir o enfatizar en alguna de las ideas que acabamos de exponer en toda la división, con cuidado de no volver a predicar, ¿no? De hacer allí una mini predicación o un mini introducción, mini conclusión, no, sino únicamente enfatizar, decir una breve frase de lo que acabo de decir, de una o varias ideas relevantes de la división que estamos dejando. Y luego introducir la siguiente idea, la siguiente división de una forma natural. Para ello podemos utilizar la palabra clave principal, o sea, la que se utilizó en la estructura lógica del sermón, o sea, la que se utilizó en la oración de transición y en las divisiones, cuando las enunciamos. Espero que esto se haya entendido. Si no, regrésense, mastíquenlo bien para que comprendamos cuál palabra clave y cuál oración de transición me estoy refiriendo. Entonces, de esta forma sencilla, aquí hay unas fórmulas de redacción, ¿no? Pero siguen este principio. Resumir lo que dije e introducir la siguiente parte utilizando la palabra clave, cuando se pueda. Por ejemplo, podemos utilizar esta fórmula. Ya hemos visto que bla, 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 bla. Ahora observaremos, o sea, la primera parte nos sirve para resumir o enfatizar y la segunda parte nos sirve para introducir la siguiente. Entonces, dice aquí, por ejemplo, ya hemos visto que el pecado oculto siempre será expuesto. Y pueden añadir ahí una o dos ideas más si gustan. Ahora observaremos cómo, ahora observaremos que el pecado se maquina en el corazón. Y esa es la segunda división, o la segunda tal cosa. El pecado se maquina en el corazón. Es un ejemplo, ¿eh? Ahí la pueden mejorar ustedes. Otra forma, habiendo entendido que, demos un paso más. O sea, habiendo entendido que el mal consejo puede venir de gente cercana, demos un paso más y pensemos ahora en la segunda advertencia. Fíjense aquí cómo sí se hace uso de la palabra clave. Segunda advertencia, los consejos de personas. Cuidado con los consejos de personas aparentemente espirituales. Esa es la segunda advertencia. Y nos vamos a explicar y hacer todo ese proceso hasta llegar de la segunda a la tercera, volvemos a introducir otra frase, no, perdón, otra transición general. Una tercera fórmula. Si es cierto que tal cosa, también debemos considerar lo otro. Si es cierto que mediante la parálisis espiritual el enemigo nos resta habilidades, también debemos considerar que él utiliza una tercera estrategia, que es impedir nuestro crecimiento. Y ya, tercera estrategia, impide nuestro crecimiento, predicamos con todos los elementos que vimos la semana anterior y cuando terminemos vamos a otra transición. Esta yo la utilizo comúnmente, esta última. Hemos aprendido que ahora veamos o ahora veremos, ahora aprenderemos. Hemos aprendido que Eutico se distrajo gradualmente hasta quedarse dormido. Ahora veamos cómo también hubo un descuido espiritual. Les quiero mostrar, a ver si se puede, eh, una transición. Miren, la fidelidad de Dios, voy a pasar de la primera a la segunda. La fidelidad de Dios es tan grande que, aun cuando nos hemos alejado, Él nos busca, nos llama, nos restaura, nos perdona. Esa fue mi resumen, ¿no? No creo que continúe. Al volvernos a Él, no solo somos reconciliados, sino también preparados. No, sí, esa fue. Ahora es la forma en la que introduzco la siguiente. Al volvernos a Él, no solo somos reconciliados, sino también preparados para enfrentar los desafíos que vendrán. Esta es otra fórmula, miren. No solo, sino, esa es otra fórmula. No solo vemos, a ver, les voy a enseñar con este tercero. Miren,
no solo vemos que el mal consejo puede venir de gente cercana, sino que también debemos pensar, ¿ya vieron? O sea, es lo mismo, el mismo dicho, pero con otra fórmula y puede ser útil. Y es allí donde, bueno, retomo esto, sino también prepararnos para enfrentarnos los desafíos que vendrán. Esto lo estoy diciendo porque estoy preparando su protección. Y es allí cuando los enemigos se levantan que vemos otra faceta de la fidelidad de Dios, su protección. Segunda manifestación de la fidelidad de Dios, su protección. Empezamos a predicar con las explicaciones, la frase de transición, esto ya no es parte de la clase, pero quédense si quieren. Eh, Primera división, fundamento, explicación conforme al texto, versículo, ejemplo bíblico, aplicación. Segundo momento, fundamento, explicación, versículos de referencia. Primera aplicación, fíjense, arriba lo hice en bloque, aquí en intercalado. Primera aplicación, ejemplo bíblico, segunda aplicación. Tercer momento, el fundamento, la explicación, versículo de referencia, primera aplicación. Ejemplo, segunda aplicación. Transición, a ver si no recuerdo cómo me quedo. La fidelidad de Dios no solo, creo que utilizo mucho esto, no solo se ve durante la batalla cuando nos protege, Él quiere que recordemos que siempre será el mismo, es decir, que es inmutable. Tercera manifestación de la fidelidad de Dios, su inmutabilidad. Esta creo que lo uso mucho. Entonces también allí hay que ir variando las formas en las que hacemos o las fórmulas, ¿no?, que utilizamos. Aquí está este ejemplo. Hemos aprendido que quizá podemos engañar a las personas, pero a Dios no, porque Él ve aún lo que hacemos en secreto. Pero el pecado no solo se esconde, muchas veces se planea. Pasemos ahora a nuestra segunda característica. El pecado se oculta de manera deliberada. Y creo que ya es todo. Sí, ya es todo. Pues hasta aquí terminamos nuestra preparación del sermón después de 13 semanas, 11 semanas, ¿verdad? Eh, o 12, no recuerdo. 11 semanas aquí. Pues terminamos. Yo espero que ustedes puedan aprovechar este curso. Ya la última semana, que es la próxima, únicamente veremos algunos tips de oratoria. Que bueno, ustedes pueden usarlos para la predicación porque pues a veces lo podemos escribir muy bonito, pero no siempre decirlo muy bien y también tenemos que trabajar con eso. Recuerden que la parte fundamental de la predicación es el conocimiento de la palabra y la dependencia hacia el Espíritu Santo o viceversa. Y en segundo término, cómo lo preparamos y cómo lo presentamos. No porque sea en segundo término quiere decir que es menos, que no es importante. Por eso estamos haciendo los cursos, por eso nos estamos preparando, pero fundamentalmente es depender de Dios. Y ya en la punta de la pirámide, lo que quizá menos relevante es la oratoria. Pero ustedes verán predicadores con mucha o muy buena oratoria que son showman, ¿no? Así como entretienen mucho y la gente los considera como exitosos, pero pues quizá no tienen tanta eh, dependencia a Dios, y eso se nota, o quizá no tienen tanta preparación, y también se nota. Así que a la larga nuestra oratoria no nos va a sostener, lo que nos sostiene es Dios, el conocimiento que tenemos de Él, eh, pero sí es importante la oratoria. Así que nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.